Muy buenas videojuristas, hoy voy a hacer un vídeo de un tema que muchísimos de vosotros me habéis pedido, que es cuándo mi contrato temporal se convierte en indefinido o cuándo mi contrato temporal tendría que ser indefinido. Como todos sabéis, el gran problema en España que hay con la contratación es que casi todos los contratos temporales que se hacen, casi más de un 90%, pues tienen defectos, están mal hechos y podría dar lugar a que esos contratos fueran indefinidos. Fijaros la importancia que tendría para vosotros si estáis en esa situación, pues no es lo mismo ir a un banco con un contrato que podemos decir que es temporal, que se acaba dentro de 6 meses y que a lo mejor pues el préstamo entonces van a pensar mucho los del banco si nos lo dan, a ir con un contrato donde ya eres fijo. También para el caso de un despido, no es lo mismo que te despidan diciéndote, oye, tu contrato temporal se ha terminado, que os van a pagar 12 días de salario por año, a partir de esto ya del 2015, antes era menos, pero ya casi todos los contratos que tenemos son de estos días, a que te dijeran, oye, tu contrato se ha acabado, vosotros pudierais demostrar que ese contrato no era temporal y entonces vais a cobrar como un despido improcedente a 33 días por año, es decir, casi el doble. Entonces, bueno, os voy a explicar de manera general las razones por las que un contrato temporal podría ser considerado indefinido y qué tenéis que hacer si estáis en esa situación. No obstante, como siempre os recomiendo, pues lo mejor es que si dudáis, pues que os vayáis a asesorar al sindicato o a cualquier tipo de asesoría jurídica o una gestoría y ver vuestro contrato, las características que tiene, porque esto, como todo, pues hay una casuística enorme y hay muchísimas formas de contratación y hay muchísimas veces que esos contratos, sí, por supuesto, están bien hechos, no digo que estén todos mal, he dicho más de un 90, pero hay un 10 que pueden estar bien. Bueno, en primer lugar, un contrato es automáticamente indefinido cuando no nos dan de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Puede ser que los primeros días no den de alta pues por un error de la gestoría, un error de la persona que está haciendo las nóminas, un error de la propia empresa, del sistema, etc. Desde luego, si pasa el periodo de prueba y seguimos sin estar dados de alta en la Seguridad Social, ese contrato es indefinido. Me diréis, bueno, ¿y cómo lo pruebo si no estaba dado de alta en la Seguridad Social? Hombre, pues todos tendréis un email de mañana a trabajar, podéis guardar pues comunicaciones también de mensajería instantánea, podréis tener también el portero de la empresa, un trabajador compañero que podría decir que estáis yendo a trabajar, vuestros propios documentos, lo que hayáis hecho en el trabajo, etcétera. También es indefinido el contrato que no se hace por escrito cuando se debería hacer por escrito. Mirad, en España la contratación laboral, aunque os parezca increíble, puede ser verbal o escrita. Es decir, yo le puedo decir a una persona, oye, mañana empiezas a trabajar en mi despacho, tu horario es de 9 a 5 y vas a ganar X y vas a hacer estos trabajos y no firmar nada por escrito. Ese contrato, si no hemos hecho nada por escrito, pues automáticamente será un contrato indefinido y es igual de válido que si firmamos todas las cláusulas, exactamente igual. Pero cuando es un contrato temporal, o sea, cuando yo mañana, pues por este vídeo tengo de repente un montón de trabajo y tengo que contratar un abogado puntualmente para dar este tipo de asesoramiento y le tengo que contratar pues por un mes, que es a lo mejor lo que va a durar el boom del vídeo, si ese contrato, que sería para ese pico de producción en mi despacho, es decir, sería un contrato eventual por circunstancias de la producción que se llama en derecho laboral, si yo no se lo hago por escrito, como se lo debería haber hecho por escrito porque era un contrato temporal, entonces ese contrato automáticamente es indefinido. También nos encontramos que un contrato es indefinido cuando se pasa el tiempo para el que fuiste contratado, es decir, ese abogado que yo iba a contratar para el mes, al final se lo hago bien, le hago un contrato por escrito temporal y le digo que va a ser un contrato de duración de un mes. Bueno, pues llega julio y sigue aquí trabajando. Obviamente ese contrato temporal se ha convertido en indefinido. También, aunque no haya pasado el tiempo, porque hay muchos contratos que no ponen va a durar hasta el 1 de junio, ni va a durar 4 meses, sino te dicen es un contrato para una obra o servicio que de duración incierta. Pues por ejemplo, una empresa que le encargan un proyecto de ingeniería agrícola y va a durar lo que duren en hacer ese proyecto y tiene que contratar pues 2 ingenieros, 3 auxiliares, 2 administrativos y todas estas personas las van a contratar para ese servicio que tiene que prestar la empresa, para ese proyecto en concreto, pero que no sabemos cuánto va a durar. Bien, si aunque no sepamos cuánto va a durar, si desde luego dura en un periodo de 30 meses, más de 24 meses, ese contrato también es indefinido. Lo mismo también si te hacen muchos contratos temporales seguidos o un solo contrato temporal más de 3 años. En algunos convenios colectivos se permite hasta 4 años, pero casi siempre es más de 3 años. ¿Por qué?
Porque el contrato temporal, como su propia palabra indica, es porque hay una razón temporal para la empresa por la que tiene que contratar a alguien. Si desde luego yo tengo una persona durante más de 3 años, el puesto no era temporal, el puesto es permanente. También se puede considerar un contrato de trabajo indefinido cuando te contratan para hacer unas tareas que no son temporales. Por ejemplo, contrato en el despacho a una persona para llevar la contabilidad de forma temporal. Pues bueno, obviamente la contabilidad se tiene que llevar siempre. Es decir, es que no es algo que sea temporal, es que siempre. Podría decir, temporal hasta que contrate un servicio externo que me lo haga, pues entonces sí estaría justificado. Pero si nunca llega a esa contratación externa, esa persona desde luego es indefinida. También es indefinido si ponen en el contrato que vas a sustituir a una persona pues porque se da de baja por maternidad o porque tiene una excedencia para el cuidado de su hijo o tiene una excedencia voluntaria y no ponen a qué persona estamos sustituyendo. Es decir, se hace un contrato de estos genéricos de por sustitución, no tiene que poner a qué persona estamos sustituyendo porque si no el contrato sería indefinido, porque está hecho, todas estas últimas razones que os estoy diciendo, en fraude de ley. O sea, se está utilizando un contrato temporal para mentir al sistema cuando tenía que ser un contrato indefinido. Lo mismo, estas veces que yo digo en fraude de ley, la gente dice, madre mía, qué malo es el empresario. A ver, es un término que se dice así en derecho laboral y lo que significa es que el contrato está mal hecho. O sea, es decir, se utiliza la ley para darle la vuelta, para utilizarla en el límite, y eso es cuando se dice en fraude de ley. Pero no es que estemos llamando estafadores a nadie, o sea, esto se hace, por desgracia, habitualmente y muchísimas veces sin conocimiento del empresario o sin conocimiento de la persona que está haciendo el contrato. Bien, también cuando nos encontramos, cuando hemos dicho unas tareas distintas, hemos dicho personas también distintas, cuando haces otras tareas también, es decir, te ponen en el contrato, yo te contrato para que hagas la contabilidad puntualmente porque hemos tenido un exceso de facturación y de pedidos y necesitamos una persona para hacer un apoyo al contable. Bien, pero si además de la contabilidad pues haces un montón de tareas administrativas, también te meten de apoyo en ese equipo que había para el proyecto de ingeniería agrícola, además eres ayudante o asistente del director de recursos humanos, etcétera, tú estás haciendo un montón de tareas, es decir, tu puesto se necesita en la empresa, se necesita una persona que cubra todas esas funciones. Por lo tanto, lo que ponía en tu contrato de trabajo de ayudante del contable para un pico de producción no es verdad. Es decir, cogeros vuestro contrato, os lo leéis y si vosotros veis que algo de lo que pusieron cuando tuvieron que justificar por qué ese contrato temporal no se está produciendo, no se está cumpliendo, entonces ese contrato está hecho en fraude de ley. Pero entenderme bien, no vayáis mañana a gritar a nadie, ¿estás haciéndolo todo en fraude de ley? No, a ver, ¿qué pasa cuando os dais cuenta que vuestro contrato, por lo que sea, está mal hecho o tendría que ser indefinido por alguna de las características que os he contado antes y lo queréis conseguir? Bien, en primer lugar, pues lo primero es hablar con el empresario, con la persona de recursos humanos y exponerle el tema como yo os lo estoy contando. Si no os hace caso, podréis pedir un certificado al INEM, que os lo dará el SEPE, donde podrá verse todos los contratos temporales que hayáis tenido y os lo guardáis para el día que lo tengáis que utilizar. O una vida laboral, donde se ve claramente todos los contratos temporales que habéis tenido a lo mejor para el mismo grupo de empresas. Y resulta que lleváis con contratos temporales para empresas que son del mismo grupo durante más de 3 años. Con esa prueba de la Seguridad Social ya está claro que vuestro contrato es indefinido. Pero ¿para qué queréis el contrato tenerlo así reconocido? Bueno, pues si no es por algún motivo, como os he contado, que lo necesitéis pues porque vais a pedir un préstamo o por alguna razón especial, vosotros lo que tenéis que hacer es seguir trabajando. El que quiera y se empeñe, pues podrá solicitarlo. Si por las buenas el empresario ha dicho que no, obviamente hay que ir al juez. Y hay un procedimiento que es así, reconocimiento de la relación laboral es indefinida. ¿Qué ocurre? Que si solamente queréis eso, que yo no lo desaconsejo, pero que os quiero poner un poco precavidos en que si vais a poner una demanda a un empresario con el que vais a seguir trabajando, pues bueno, a lo mejor la relación se estropea o se enturbia. Y si realmente no necesitáis que en un papel ponga que sois indefinidos, pues yo que vosotros lo que haría es esperar y el día que me den la carta de despido diciendo su obra o servicio ha terminado, pues entonces no. Entonces ahí ya sí que presentáis una demanda diciendo qué obra y qué servicio. Si yo fui contratado para un proyecto de ingeniería agrícola que se terminó hace 1 año y medio y además estoy haciendo esto, o si yo fui contratado para la campaña de Navidad en esta tienda y después me he quedado hasta abril y estoy haciendo las rebajas de julio.
¿vale? Entonces ahí sí que ya demandáis diciendo, esta carta de fin de contrato no es válida, este despido no es procedente, este despido tiene que ser improcedente porque yo era fijo. Y ahí es cuando ya le pedís al juez que reconozca que erais indefinidos y que os reconozca, por tanto, los 33 días de indemnización, porque no puede haber una finalización de un contrato indefinido, obviamente, solamente puede haber una finalización de un contrato temporal. Y también, en ese caso, si os han dado la carta de despido diciendo tu obra se ha acabado o tu contrato eventual se ha terminado y realmente, como digo, pues vosotros ya iréis indefinidos por alguna de las razones que os he contado y vosotros sabéis que ese despido se está produciendo porque habéis reclamado algún derecho, porque estabais embarazadas, porque alguna razón que fuera discriminatoria, pues entonces ya ni siquiera sería un despido improcedente, podríamos ir a un despido nulo y conseguir la readmisión en la empresa y que ya fuerais indefinidos en las mismas condiciones en las que estabais, pero con la característica del indefinido. Bueno, con todo lo que os he contado, como muchos de vosotros estaréis pensando que estáis en esa situación, pues lo que digo, pues asesoraros, informaros antes de cualquier batalla legal, sobre todo, y primero, y si consideráis al final que tenéis razón, plantearlo bien a la empresa, a la gestoría, al de recursos humanos, porque muchas veces, como digo, es que nadie se da cuenta de que tenemos una persona allí con un contrato temporal que ya ha pasado muchísimo tiempo, que tenía que ser indefinida, y a lo mejor nadie ha hecho la conversión indefinida o no ha hecho el documento, pero no por maldad, no por un tema fraudulento, sino simplemente por falta de tiempo o por falta de diligencia, pero que a lo mejor hablando pues os lo hacen de forma inmediata. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos a la siguiente. Gracias.